tema espiritual, el dar. Amados, este es un tema para mí complicado, difícil, no me gusta. Cuando yo era copastor en Cartagena, yo sí tocaba estos temas con libertad, sin problema, pero el tema es que cuando ya uno es pastor principal, por cuidar el corazón de la iglesia, pues uno no toca mucho estos temas, prefiere, prefiere evitarlos. Pero ¿qué ocurre? En la medida y en la vida, no solo espiritual, sino en la vida normal, cuando tú por temor no participas o no dices nada, las tinieblas avanzan. Y entonces lo que dicen las tinieblas toma peso. En los temas espirituales, las enseñanzas falsas, las enseñanzas erróneas crecen y toman peso. Entonces, contra mi voluntad y todo eso, pero entendiendo qué es lo que Dios quiere que haga, hoy voy a hablar del tema de dar, de dar. Y espero que ustedes, los que me conocen, saben que voy a hablar de este tema no porque voy a pedir, sino porque quiero que la iglesia sea edificada, que seamos sanos en cuanto a estos temas tan importantes. Hay una estadística de cuánto en la Biblia se habla del tema del dar. Se habla más del dar que de fe, increíble, incluso de amor. Se habla más en la Biblia de este tema. O sea, es un tema importante y es un tema espiritual. En Célula de Hombre hemos estado hablando mucho de esto, incluso cómo administrar nuestras finanzas y todo eso según la palabra. Ahora, ¿cuál es el fundamento del mensaje de hoy? Usted sabe lo que yo siempre digo. Yo no puedo enseñar lo que me parece nice o lo que todo el mundo está. Yo tengo que enseñar lo que dice la Biblia y lo que Dios me está pidiendo que enseñe, ¿cierto? Y cuando yo enseño basado en mis emociones, la gente se puede conmover, ¿cierto? Todo el mundo llora, ay Dios mío, sí, 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 ya. Pero lo único que transforma al ser humano es la palabra de Dios. Entonces por eso tenemos que ser celosos de que lo que enseñemos sea lo bíblico, sea lo que Dios dice en su palabra. Amén, porque eso traerá transformación y fundamento a nuestra vida. ¿Cuál es el fundamento del mensaje de hoy? Hechos capítulo 4, versículo 32 al 37. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ninguna necesidad, o ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, los vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este es el punto de partida y bueno, el marco sobre el cual yo voy a estar compartiendo. ¿Cuál es el contexto de la palabra? Bueno, usted sabe, el libro de Hechos fue escrito por Lucas, un médico, alguien de formación científica, voy a llamarlo así, en su manera, pues conocía lo que se llama el método científico, o sea, cómo estructurar con evidencia y todas esas cosas para llegar a una convicción. Entonces, usted sabe, Lucas escribió el Evangelio según Lucas y escribió el libro de Hechos de los Apóstoles. Él, bueno, en el caso del Evangelio según Lucas, como hemos dicho, él fue a las fuentes primarias para recoger toda la información y organizar el Evangelio cronológicamente como lo conocemos. Dicen, creo que lo he dicho en otras veces, el Evangelio según Lucas le dicen que es el Evangelio según María. ¿Por qué? Porque Lucas fue donde una de las fuentes primarias, y una de las fuentes primarias era María, la mamá de Jesús.
Entonces le preguntó cómo fue la niñez, todo ese poco de información que está ahí en el Evangelio, solamente la pudo dar alguien que estuvo ahí cerca, y esa persona fue María, cerca de Jesús. Por eso están detalles de su niñez y todas estas cosas. Ahora, él se rodeó también de los apóstoles y todas estas cosas, y también trajo información. Ahora, el evangelio, la carta de los Hechos de los Apóstoles ya es diferente, porque él ya estuvo participando. No era tan lejana la historia de lo que estaba pasando ahí. Él fue parte de esa historia de la iglesia que comenzó a construirse y que se relata en Hechos de los Apóstoles. Se cree que él fue discípulo de Pablo, directa o indirectamente. Entonces, tuvo mucho del cuidado y la formación de todos ellos. Hechos tiene todo lo que es la historia de la iglesia, al menos de la iglesia primitiva, gran parte, y se comienza ahí a mostrar cómo la iglesia se va organizando y toma identidad. Ellos, antes de Jesús, ellos no sabían lo que iba a suceder, cómo se iba a organizar la iglesia y todas esas cosas. Jesús les dio principios. Y el Espíritu Santo, a través de todo ese proceso, les fue mostrando cómo organizar cosas. En la medida en que arrancó la iglesia, ellos tampoco esperaban algo multitudinario como lo que comenzó a pasar. Mas, sin embargo, para todo eso, Dios los había estado preparando y los siguió preparando y organizando. Eso es lo que podemos ver en la carta o en el libro de Hechos de los Apóstoles. Ahora, dicen que realmente no son el hecho de los apóstoles, sino que ahí más que todo está la historia del ministerio de Pedro y de Juan. ¿Cuál era el propósito? El propósito era, entre otras cosas, equiparlos y que entendieran que ellos tenían que ser testigos en Judea, en Samaria, Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Por lo que uno comienza a ver, ellos no entendían lo que eso significaba. Y en algunos momentos ellos se durmieron en cuanto a eso, estaban cómodos y ocurrieron algunas cosas como el tema de la persecución que los sacudió y los movió a cumplir lo que Dios le había llamado a hacer. O sea, no fue que el enemigo, la persecución los sacó de lo que Dios quería hacer, no, al contrario, los alentó, los motivó y fue parte del cumplimiento de esa palabra profética. Por eso, cuando el enemigo nos ataca, no es que nos va a sacar. Yo a veces veo eso y digo, Dios utiliza las estrategias del enemigo, o sea, cuando el enemigo nos ataca, Dios utiliza todo eso incluso para bien del reino, porque a veces nuestra tendencia es a conformarnos al status quo, a quedarnos paralizados, pero Dios está moviéndonos para que vayamos y cumplamos lo que Él nos ha llamado a hacer. Ahora, aquí podemos ver, bueno, hasta este momento, de Hechos de los Apóstoles, una comunidad creciente. ¿Sabe? Eran primero pequeño grupo de 70, dentro de esos 70 habían unos 12 y dentro de esos 12 habían unos 3 que estaban más cercanos. Pero el grupo de ellos, de discípulos, más o menos oscilaba dentro de ese número. Y cuando Jesucristo muere y resucita, a través de lo que pasó en Hechos capítulo 2, que nosotros conocemos, dice cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la sala, toda la casa donde estaban sentados y bueno, se aparecieron las lenguas de fuego. Ahí viene lo que se llama el fenómeno de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo para que ellos pudieran ser testigos en todos esos lugares. No para que se viera como un show, no para que, wow, qué show, qué impactante, no. Todo eso tenía un propósito, que equiparlos para que ellos pudieran cumplir lo que Dios los había llamado a hacer. Ahora, en el capítulo 4, en el capítulo 2, en el versículo 41, vemos que se convierten más de 3,000 personas. Y luego, en el capítulo 4, dicen que ahí se convirtieron otras 5,000. Entonces, miren cómo iba el Evangelio creciendo. Y cuando el Evangelio está creciendo y nos está yendo bien, vuelvo y digo, nuestra tendencia es a quedarnos ahí. Pero resulta que Dios nos está llamando a que se muevan,
a que no nos conformemos, a que no quedemos en el status quo ahí paralizado, cómodo, sino que avancemos. Y eso, lógicamente, eso genera temor, ¿cierto? Frente a lo desconocido. ¿Y qué voy a hacer? ¿Cómo va a suceder? ¿Quién me va a ayudar? Pero resulta que Dios tiene todo fríamente calculado y nos va a ayudar en esos desafíos que nosotros no conocemos. Que en esta comunidad habían algunas características, esta comunidad creciente. Número uno, habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, los de Pentecostés, estaban siendo ya perseguidos y rechazados por los mismos judíos, por sus mismos hermanos, ¿cierto? Usted sabe, si precisamente habían atacado a Jesús, los fariseos y toda esta gente, también cuando ya no está Jesús comienzan a atacarlos a ellos. Ellos llegan a ese lugar más que cumpliendo el mandato de ir a un lugar alto donde estuvieran, ellos llegan ahí huyendo y estaban llenos de temor. Y por eso el Espíritu Santo viene sobre ellos, para darles no un espíritu de temor y de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, para levantarlos. Ahora, esta comunidad comenzó a testificar con milagros, con sanidad. El mismo tema de las lenguas de fuego fue un testimonio que no se conocían. La gente estaba impresionada. Oye, ¿cómo esa gente habla en estas lenguas? Oye, están borrachos. Oye, no sé qué cosa, porque no entendían. Pero aún así el fenómeno fue impactante para toda esa comunidad. Pero dice ahí, en el versículo que leímos, la multitud los que habían creído eran de un corazón y de un alma. O sea, nos muestra cómo en medio de todo este proceso, porque es complejo, cuando tú eres tú, por ejemplo, en el caso del matrimonio, somos dos y a veces en todo no estamos unidos, no estamos en lo mismo, no somos igual en pensamiento, en actitudes. Somos dos. Ahora imagínate cuando todo comienza a crecer. Por ejemplo, en este momento somos, en mi casa, bueno, ahora somos tres, pero cuando éramos cuatro con Mateo, Mateo tenía su forma de pensar, Juan David la suya, Milena la suya y yo tenía mi manera de pensar. Que estuviéramos en unidad, que nos moviéramos en unidad, no siempre fluía fácilmente. Y por eso, gloria a Dios por el principio de autoridad, por el principio de amor, de tolerancia, todas esas cosas que nos ayudan a trabajar en comunidad. Ahora imagínate 2.000, 5.000 personas más, o sea, 8.000 personas y seguía creciendo el tema. Lo complicado que es manejar y que hubiese unidad. Ya más adelante usted ve problemas dentro de esas grandes comunidades. Mi mamá decía no porque haya muerto, gracias a Dios está viva y todo eso, pero era un decir siempre que nos daba a nosotros. Ella decía, hijos pequeños, problemas pequeños. Hijos grandes, problemas grandes. Uno cree que cuando los hijos crecen, ya. No, ahora son otros problemas. Una señora, mamá de una compañera de la universidad, ella decía, cuando eran niños, yo no dormía porque mis hijos se me podían ahogar dormidos. Y cada vez que en esa época no había los aparaticos esos que uno deja allá y nada de eso. Entonces, los papás estaban cada ratico mirando. Y cuando los oían llorar, brincaban enseguida y todo eso. Pero cuando ellos crecieron, me dice, ahora yo no duermo esperándolos. Hasta que no llega el último de los pollos, yo no estoy tranquila. Y ahora que se fueron, uno está intranquilo. Mi hermano, cuando yo siento a veces, hay gente que se le dispara el celular y a veces a mí me entran llamadas a la 1 de la mañana, a las 12, mi hermano, y ahora mismo mi mamá está en Armenia, y yo me levanto sobresaltado porque yo lo que primero que pienso es si no es un tema de mi mamá, es un tema de Mateo, y enseguida miro, ¿me entiendes? Ya se han ido los hijos y todas esas cosas, y aún uno sigue inquieto por ellos. No es fácil el manejo. Nunca dejamos de pensar y de preocuparnos por los hijos. Entonces es complejo ese tema de tener un solo corazón y un solo alma. Ahora, quiero hacer algunas claridades, porque voy a hablar del tema del dar o de la finanza.
En este momento histórico, Hechos capítulo 4, todavía la iglesia administrativamente no está organizada. Incluso en este momento no han aparecido los pastores. En este momento solamente hay profetas y apóstoles. En el proceso se van dando cuenta, aparece la figura del obispo, que es lo mismo que el que cuida, a otros que cuidan, y aparecen los que cuidan, y aparece claramente hasta que llega en Efesios, cuando Pablo habla ya abiertamente de los 5 ministerios. Pero en este momento histórico no está organizada la iglesia, y como está comenzando la iglesia, los judíos todavía iban a la sinagoga, todavía iban al templo, conservaban todavía todo eso, aún ellos mismos seguían asistiendo. Ahora con la revelación, pero ellos seguían asistiendo, hasta que en el año 70, usted sabe, por todo esto de la invasión, el templo fue destruido. Entonces ya no tuvieron dónde ir y se comienza a esparcir los judíos y todas estas cosas. Se fortalece la figura entre los judíos de la sinagoga. ¿Me entienden? Entonces, ¿dónde llevar las ofrendas y los diezmos? Pues no era, ya en ese momento ya no era claro, ni se tenía la revelación qué hacer, ¿cierto? Pero había necesidades. Y frente a la necesidad, entre ellos comienzan, dice lo que nosotros comenzamos a ver, ellos comienzan a aportar, a dar para las necesidades de todo eso. Otra cosa es que hay gente que dice, bueno, con Jesús se cumplió la ley, entonces ya no era necesario ni ofrendar ni dar diezmos. Pero los diezmos y las ofrendas, el tema de dar, o sea, yo siempre lo hablo de esta manera. La Biblia nos habla de dar. Si lo que tú das es el 10% de tus entradas, de tu ganancia, esa ofrenda, ¿cómo se llama? Se llama diezmo. Si lo que tú das es lo primero que tú recibiste de algo, por ejemplo, el primer mango del palo de mango, esa ofrenda se llama primicia. ¿Me entiendes? Entonces, según el uso, la oportunidad, esa ofrenda va tomando diferentes nombres. Y también según los tiempos, esa ofrenda va tomando cierto destino. No voy a hablar mucho de eso, pero bueno, tú puedes ver que todavía no estaba el templo, y vamos a ir a Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14, versículo 20. La historia de Abraham, que usted la conoce, dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Altísimo, Dios Altísimo, sacó pan y vino y los bendijo diciendo: bendito sea Abraham, Dios del Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, bendito sea el Dios Altísimo que entregó sus enemigos en tu mano. Y le dijo a Abraham: los diezmos de todo. Y le dijo a Abraham: los diezmos de todo. Entonces el rey, ¿me volé algo? Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las cosas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham, rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron. Miércoles, me volé algo aquí. Eso no era. Bueno, sí. Entonces, ahí vemos, es la forma como lo leí, pero ahí dice, y le dio, o sea, y le dio a Abraham los diezmos de todo. O sea, ahí Abraham, no había templo, no había ley, y Abraham dio sus diezmos. Eso tiene su razón de ser. Reconocía que Melquisedec tenía autoridad. Bueno, eso implica muchas cosas, no lo voy a entrar a eso. Pero el punto es, antes de la ley, antes de Moisés, ya existía el tema del diezmo. Y era algo común entre los pueblos de ese entonces. Entonces, cuando la gente dice, no, es que ya la ley fue abolida. Sí, la ley fue abolida, pero es que no abolió el tema de dar. Ahora, la razón de ser, vamos a verla más adelante. También en Génesis 28, yo siempre he comparado estos dos versículos,
28, 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto en la cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Y aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo aportaré para ti. Yo siempre he dicho, aquí hay dos actitudes. Y recuerda, Jacob, tramposo, etcétera, etcétera. Y en la otra Abraham. Yo siempre digo, Abraham fue alguien que dio porque se le reveló quién era Melquisedec por agradecimiento. Sabía todo lo que tenía, se lo había dado Dios. Pero Jacob hizo negocio. Si tú me das, de lo que tú me das, yo te daré. Y esa es la actitud que vemos en mucha gente, ¿cierto? Hay gente que da para el Señor con agradecimiento, pero hay gente que hace su negocio. Señor, si tú me das eso, no sé, si yo corono este negocio, tú sabes que tú vas bien y tal, que cual, ¿me entiendes? No es una actitud de agradecimiento, sino una actitud de negocio. Y desafortunadamente lo vemos en televisión, y ustedes saben a qué me refiero, y en muchos ámbitos. Pacta, trae, no sé qué. O sea, yo te doy, pero tú me das. La actitud del negocio, la actitud de alguien como Jacob, que su corazón no ha sido cambiado. Ahí está en la Biblia relatada, y esto es antes de la ley. No voy a entrar, bueno, entra el tema de la ley más adelante, y ya en la ley ese término y esa connotación de lo que era el dar, ahora tiene un uso específico. ¿Cuál era el uso específico? Entran a la tierra que Dios les dio, y había una de las tribus que no se le dio nada, porque su función y su trabajo era servir al Señor, que fue la tribu de los levitas. Entonces, como no le dieron nada, bueno, mis amados, las otras 11 de los que ustedes traen, vamos a sostener a este grupo, que vive en función de las cosas del templo y de las cosas de Dios. Y usted lo van a ver, por ejemplo, en Nehemías, que por mucho tiempo eso se olvidó, y los levitas pasando trabajo y dificultades, y tuvieron que regarse por todo, por donde llegaban. Y bueno, esa es otra historia. No siempre fueron gente que estaba bien ubicada o sostenida. No siempre pasó eso. Ahora, eso no quiere decir que solamente el término dar tenía que ver con Dios. Y el Señor estimula la ayuda mutua. Y usted sabe que los judíos, por naturaleza y por enseñanza, ellos se ayudan entre ellos. Entonces, entre ellos se les enseñó el tema de ser, ¿cómo decirlo? Cooperativos, ser dolientes unos de otros. Y la palabra lo dice, ¿no? Si ves que a tu amigo se le fue en un hueco el burro, sale a ayudarlo, no sé qué, si el extranjero, la viuda, no sé qué cosa, dale ayuda. O sea, genera una cultura de ayuda mutua, aún entre ellos y de ellos con el extranjero. Entonces, es importante traer esa claridad. Ahora, Jesús viene, la ley está dividida hay una ley ceremonial y hay una ley civil. Cuando Jesús murió en la cruz, la ley ceremonial se cumplió, pero la otra no. Por ejemplo, ¿cómo así, pastor? Bueno, sí, Jesús cumplió la ley, pero el punto de la ley donde dice no matarás, ya no se cumple. Esa es la parte de la ley civil. Donde dice que no robarás, ya no se cumple. ¿Me entiendes? La parte de la ley ceremonial esa, donde había que ofrecer un cordero, un sacrificio, eso se cumple en el Señor. No hacemos distinción de eso. Entonces sí, efectivamente, esa parte se cumplió. Entonces vuelvo a donde estamos. Hechos capítulo 4. En este momento, el cordero había sido sacrificado, estaba viniendo sobre ellos el tema de la revelación, cierto, de quién era el cordero inmolado y todas estas cosas, y en cierta forma hay la confusión.
si los diezmos, si las ofrendas fueron establecidos para ayuda, ¿a dónde los traigo? Entonces entre ellos comenzaron a ayudarse. Y viene la crisis entre ellos también, porque ¿qué ocurre? Así como vemos en el capítulo 4, todo el mundo, bueno, hay también, fíjate, un factor teológico. Ellos creían, se les había anunciado en el capítulo 1, que así como Jesús se fue, así vendría. Y ellos creían que iba a ser en ese tiempo. Entonces, ¿yo para qué voy a andar con bienes, con esas cosas, cuando ya todo esto, yo tengo la certeza que se va a acabar el próximo año? Entonces, ellos comenzaron a soltar lo que los ataba y comenzaron a dar y todas esas cosas. Pero, ¿qué ocurrió? Cuando se acabó todo eso, vino la crisis. ¿Entiendes? Cuando se acabó, sí, está, o sea, está bien, ahí vamos a poner un ejemplo así, hay 100 personas, cada uno da lo que tiene, cada uno tenía 100 millones, pero ¿tú crees que eso va a durar toda la vida? No, se acaba. Entonces cuando todo eso se acaba, ¿qué ocurre? Vienen las necesidades. Y eso genera una crisis de fe, eso se ve más adelante en el libro de Hechos. Pero frente a todo eso, porque no entendieron el momento teológico y todo lo que estaba pasando, ¿cierto? Ahora, nosotros sabemos que después lo que sigue es el crecimiento y la organización de la iglesia. Entonces, las ofrendas que estaban destinadas para los levitas, comienzan a aparecer algunas personas que comienzan a dedicarse tiempo completo también al cuidado de la obra y de los hermanos. Aparecen los 5 ministerios, aparecen otras cosas. En esa época no había que pagar riendo, no había que pagar luz, no había nada de eso. Entonces era más fácil, creo yo, que manejar eso, ¿cierto? Entonces, el propósito con el cual Dios lo incorpora a la ley y todas esas cosas, aún en el día de hoy subsiste, porque hay personas que dejan trabajo, dejan sus profesiones, muchas de sus cosas para poder servir al Señor. Y también siguen comiendo, y también siguen teniendo necesidades, y siguen pagando agua, luz y todas esas cosas. Entonces, el sentido de este recurso todavía hoy existe. Ahora, dejo eso ahí, vuelvo al versículo como estamos hablando. Dice ahí, en esta porción, tenían cosas en común. Ahora, dice, la multitud de los que habían creído, o sea, no eran pocos, pero también dice los que habían creído. O sea, los que no habían creído que estaban ahí, no dieron nada. ¿No cree usted que todos los que estaban ahí dieron? Solamente los que habían creído, los que tenían convicción, los que creían que lo que estaba pasando era algo de Dios. Y eso pasa hoy en día también en las iglesias. En la iglesia hay una cosa que se llama el principio de Pareto, es un principio de economía. Más o menos dice que del 100% de algo, el 20% cubre lo que se beneficia del 80% restante. Y eso pasa en las iglesias, no crea usted que todo el mundo diezma y ofrenda. Hay gente que ha llegado a la iglesia, bueno, si entonces hay 60 personas, si cada uno da, sacan las cuentas, eso no es así, porque todo el mundo, en la realidad, no todo el mundo está comprometido con estos temas. ¿Entiendes? Y entonces por eso, vuelvo y digo, no todos los que estaban ahí daban, ¿me entiendes? Solamente aquellos que creyeron, compartieron y tenían las cosas en común. Dice que no había necesidad entre ellos. Y es interesante porque fíjate, más adelante dice que estamos llamados a dar primeramente a los de la familia de la fe. Y ahí a veces a la gente le patea eso. En estos días el viernes creo que fue, estaba en una reunión, me invitaron iban a dar una sobre la participación del sector religioso en los temas públicos, cómo la iglesia puede participar. Y yo me refiero en este momento, es una de mis cargas, porque hemos estado luchando por lo que se llaman los derechos de libertad religiosa y de conciencia. Pero yo he dicho que lo que yo descubrí es que
eso no se queda ahí, con el simple derecho, no. Es que resulta que el Estado tiene recursos y la ley dice que el sector religioso debe participar en la construcción de las políticas públicas, en la ejecución del presupuesto. ¿Me entienden? Nosotros, por ejemplo, ahí tenemos la canasta de bendición y hemos dado al mercados, por cierto, quiero llamarle, Amado, mira esa canasta, nada más tiene 2, 3 cositas, traiga algo para compartir a los hermanos. Entonces, tenemos la canasta de bendición y compartimos. En la época de la pandemia también recibíamos ofrendas solamente para comprar mercados y repartir, ¿cierto? Entonces, pero resulta que en el Estado hay rubros destinados a muchas de esas cosas, pero la iglesia lo desconoce. Y también hay mucho de orgullo. No, yo con las cosas de lo público yo no me enredo porque eso es corrupción. Mi amado, te quitan impuestos, pagas impuestos para que ese recurso puedas utilizarlo. Por ejemplo, aquí en Turbaco, entre las cosas que yo me enteré y descubrí, es que existe dentro de la Secretaría de Integración Social, hay un grupo pequeño, voy a decirlo, la mesa de discapacidad. Y la mesa de discapacidad tiene recursos. ¿Y recursos? ¿Qué se pueden hacer con esos recursos? Hombre, comprar sillas de ruedas, bastones para gente que está en necesidad. Pero como nosotros la iglesia no sabemos, cuando alguien entre nosotros necesita una silla de ruedas o un bastón, hacemos una vaca, ¿cierto? ¿Cuántos ponen? El hermano tal necesita, y de entre todos ponemos plata y compramos la silla de ruedas. Y resulta que ahí hay un recurso que nosotros podemos utilizar, pero las iglesias no lo saben. Hay un recurso para capacitación en este tema de lenguaje de señas. Hay cursos que el Estado paga para enseñar a la gente a lo que se llama leer el lenguaje braille. ¿Me entiendes? Y esos cursos se pierden porque el pueblo no lo sabe y la iglesia tampoco. ¿Usted sabe cuánta gente podríamos bendecir si nosotros nos capacitamos en el lenguaje braille? Mucha gente sería bendecida, pero nosotros no lo sabemos. Entonces, yo voy a esos espacios y estoy descubriendo todo eso, y mi trabajo personalmente es mirar esos espacios para que la iglesia pueda disfrutarlos y usarlos. No mi iglesia, porque yo en este momento no tengo todas las personas para hacerlo, ni las personas que han tenido el deseo, pero hay iglesias que sí lo necesitan y quieren utilizar ese espacio, y eso yo lo llevo a la asociación. Por ejemplo, también está el tema de la mesa de la tercera edad. Yo no sé si usted sabía, pero hay un presupuesto para darle comida a los ancianos que están en condiciones de vulnerabilidad. Todos los días, allá en la Secretaría de Integración Social, dan un almuerzo a los adultos mayores. Y nosotros no sabemos. Se les puede afiliar a lo que llaman el CISBEN, que cada persona mayor pueda tener su tema de CISBEN y pueda disfrutar de salud. Pero nosotros no lo sabemos. Alguien tiene que mirar todas esas cosas y decirle a la iglesia, iglesia, allá hay todo eso. Y es parte de lo que yo estoy haciendo en esos espacios. Entonces, qué bueno que hay necesidades en todo el mundo. Qué bueno que como iglesia nosotros estamos movidos a servirles a otros, ¿cierto? Y qué bueno también que nosotros nos preocupamos por las necesidades de nuestros hermanos, ¿cierto? La Biblia nos enseña eso. Primero, mira los hermanos de la fe, dónde hay la necesidad, dónde hay cosas. A mi casa llega gente pidiendo ropa, pidiendo cosas, y algunos saben que la ropa que nosotros sacamos, esa ropa ¿para dónde va? A los hermanos de la iglesia, antes que cualquier lugar. Para los hermanos de la iglesia. Mira, nuestra hermana Kim tiene una fundación allá en Olaya, dice ella. Entonces, a sus hermanos de allá de Olaya, ella lleva sus bultos, ¿me entiendes? Y lo reparte a las personas que tienen la necesidad ya. Entonces, estamos llamados a eso, y en eso ellos eran unánimes. Fíjate, estamos en el capítulo 4, en el capítulo 2, que ya lo leímos, de ahí de Hechos de los Apóstoles, dice,
Vuelvo a leer este encabezado. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Tenían la misma visión, el mismo llamado, todos los que estaban ahí. Y por eso fue fácil que el Espíritu Santo se derramara sobre ese lugar. Dice la Escritura que donde hay, en una casa dividida no prospera nada. Donde hay divisiones, donde hay contienda, no puede llegar la bendición. Pero en este momento ellos estaban unidos, unánimes. Estaban enfocados en lo mismo, en la venida del Señor, estaban enfocados en lo que era del reino, y el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. Y entonces, parte del cumplimiento de ese derramamiento del Espíritu, por eso es que algo espiritual, ¿qué ocurrió? No solo hablaron en lengua, no solo vieron milagros, sino aflojaron su corazón y comenzaron a dar. Porque es que el tema, amado, del dar tiene que ver mucho con nuestro egoísmo. ¿Por qué yo no comparto? Porque yo no me quiero quedar sin nada. No, ¿y por qué le voy a dar al otro si yo quiero, si yo necesito? Primero yo. Entonces, en mi egoísmo, en mis necesidades, yo creo que lo único que tiene necesidades soy yo. Me olvido que hay otras personas que tienen necesidades más grandes que la mía. Yo siempre he hecho cuento la historia de cuando estaba recién convertido y comenzamos a ir a los ayunos en la iglesia. Recién convertido, tal vez como 2 meses. Y en el ayuno, yo me convertí, yo les he contado, en unas condiciones económicas difíciles. Yo estaba orando, yo necesitaba, voy a poner una cifra, en ese momento como 30,000 pesos para pagar el agua, la luz, el gas y otra cosa. Yo estaba en la universidad y ya esa responsabilidad yo la asumí en mi casa. Y entonces ese todavía no se me habían vencido, pero yo sabía que se me iban a vencer. Y en el ayuno, el que estaba dirigiendo dijo, vamos a traer nuestras necesidades. Y yo iba a abrir mi boca a decir que yo necesitaba una provisión, que oraran para que Dios mandara mi provisión, y se me adelantó otro hermano. Y el otro hermano, más o menos, o sea, a veces se me olvida la suma. Él dijo, mira, yo necesito que oren porque necesito una provisión. Y debo no me acuerdo si eran 2 o 3 millones de dólares a un banco en Panamá y a otro no sé qué cosa. Y necesito pagar. Pusimos a orar por el tema. Mi hermano, 3 millones de dólares, yo necesitaba 30,000 pesitos. ¿Tú crees, cuando tú estás centrado en tus necesidades, tú crees que es lo último, que tú eres el único que tiene necesidad? Y a veces hay otros que tienen necesidades más grandes que las tuyas. Pero como tú eres egoísta, tú nada más se te está derrumbando el mundo porque yo no he pagado, porque me va a cortar la luz, porque... Amados, hay gente que tiene más necesidad que tú. Entonces el dar precisamente nos conecta con las necesidades de otros. En el caso mío, como yo tengo mis inconvenientes, por llamarlo de una manera, en mi matrimonio. Todas las parejas tienen conflictos, tienen sus roces. Mi amado, pero a veces cuando yo escucho los problemas que tienen otros, me doy cuenta que los míos no son nada. De pronto que me sentí incómodo porque mi Elena me regañó porque dejé el reguero o no lavé el mesón, una cosa así, o a veces cuando estoy lavando los platos ella dice, ¿tú por qué tienes que mojar el piso? A veces estoy lavando y pringo abajo y yo estoy contento, dejé el mesón limpio, pero resulta que el piso mojado, entonces ella llega. Ese es mi gran problema, pero escucho parejas donde tienen problemas graves. Entonces yo me doy cuenta, yo no tengo nada, no tengo problemas. Pero como cuando estoy pensando solamente en lo mío, en mi problema, en mi mujer que molesta, en mi mujer que se queda, me parece que estoy en el infierno, en lo más grave, la gente no sabe. Amado, hay gente, por eso te digo, oír los problemas de la gente te hace sentir que tú no tienes nada, que no te pasa. Amado, cuando yo visitaba con la hermana Concepción, y la hermana Nancy, el pabellón de niños con cáncer,
¿cierto? Mi hermana Nancy, ¿cierto? Mi hermana Conce. Salíamos de ahí diciéndonos, yo soy feliz, yo no tengo nada. Entonces, el dar, el conocer las necesidades de la comunidad, sensibiliza y transforma nuestro corazón. Y si está lleno del Espíritu Santo, fácil identificarlo y fácil ser libre para dar. Ahora, es interesante porque hay llenos del Espíritu Santo y con todo ese momento por lo que estaba pasando, era fácil que ellos vendieran lo que tenían, dice ahí, y lo traían, el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles. Amados, para mí eso es un reto. Imagínate que la gente confiaba tanto en los apóstoles para vender sus casas, sus cosas y poner, porque sabían que ellos iban a manejar todo con integridad. Amado, por todo lo que hay, muy poca gente hace eso. Yo porque voy a vender mis cosas, yo porque voy a dar, quién sabe lo que va a hacer ese pastor con esas cosas. Pero la confianza que había, el testimonio de esos hombres, me desafía y me reta. A veces esa ha sido una de las preguntas que uno se hace dentro de... Hemos tratado de ser íntegros en el manejo de nuestras finanzas y todo eso, y en el manejo de las iglesias donde hemos pastoreado. Pero siempre habrá alguno que desconfía, que no le parece, que critica todo. Siempre lo habrá, ¿me entiendes? Y mi trabajo no es convencerlo de que no es así. Mi trabajo es dar testimonio para que el que sea tocado pueda traer libremente de sus finanzas al alfolí, porque sabe que le vamos a dar buen manejo al tema de la iglesia. Entonces, cuando yo veo esta porción, me reta, me desafía, Señor, que un día podamos tener tan buen testimonio. Claro, yo no soy apóstol, pero estamos dándole la figura que administra. Y quiero decir una cosa, yo solamente hago mandados aquí en la iglesia, porque ni sé cuánto entra, mi esposa nada más me dice, mi amor, falta tal cosa, no hemos cubierto tal cosa. Ahí es cuando yo me entero de las cosas. Entonces, yo hago mandado, paga la luz, paga la no sé qué cosa, compra esto, y ahí vamos avanzando. Pero es parte de lo que debe generarse, un espíritu de confianza, un espíritu de convicción en el corazón de la gente para poder también dar con liberalidad. Que la gente pueda decir, hombre, a mí me está haciendo falta, pero yo voy a cumplirle al Señor porque yo sé que los que administran esta plata en la iglesia lo administran bien. ¿Me entiendes? Puedo dar con esa libertad. Y puedo ver el cumplimiento de eso. El Señor en Mateo 22:37 le decía, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma. Y ellos ahí estaban unidos en corazón y alma, dice la Escritura, ¿cierto? Entonces podían con libertad entender que estaban dentro del reino de Dios y fluir en lo que Dios estaba pidiéndole y dándole, ¿cierto? Que era ese espíritu o esa actitud. Ahora, una cosa importante, el dar es una decisión voluntaria. Durante toda la Biblia, de etapa a etapa, la decisión de dar es voluntaria. Desafortunadamente, yo quiero pedir perdón a nombre de todos los pastores y de todos, si usted se ha sentido que ha sido coaccionado, obligado, manipulado con este tema de las finanzas. Si ese es su caso, cierre sus ojitos y no vea al pastor Francisco, sino vea a esa persona que lo hizo con usted. Y usted diga en su corazón, te perdono, te perdono. Suelte el perdón. Porque esa herida no solamente contra esa persona que te manipuló, que te robó, perdone que yo utilice esta expresión, esa factura se la estás cobrando a todo el mundo dentro de la iglesia. Así que suelta el perdón y di perdono a esa persona que lo hizo. Vuelvo y digo,
el liderazgo de la iglesia no puede obligar a la gente a dar. Enseñamos cuáles son los principios bíblicos. Y la Biblia nos muestra, vamos a mirar, por ejemplo, en el caso de Génesis, cuando, cuando Caín y Abel trajeron la ofrenda, nadie los obligó. Ellos de su corazón sintieron, quisieron presentar una ofrenda al Señor. Bueno, sabemos cómo fue la historia, pero desde ese momento ocurre eso. Éxodo 25:2. Dice, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo valor que le diera de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Tiene que ser voluntario. Primera de Crónicas 29:9, que es un fenómeno también interesante. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Fíjate, lo repite ahí, voluntariamente, voluntariamente. Es algo que tú en tu corazón, como dice más adelante Pablo en Corintios, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Ahora me toca dar miércoles, no sé qué. ¿Me entiendes? Voluntariamente de tu corazón. Si Dios pone eso en tu corazón, yo quiero decirte, Dios también quiere bendecirte. No lo metas como un negocio. Ah, bueno, si Dios me tocó esto es porque Dios me va a dar. O sea, que como si comenzamos a sacar nuestras cuentas. Yo recuerdo cuando tuve una moto. Yo no me acuerdo si ustedes me conocieron con moto. No me acuerdo. Creo que Dani sí, ¿cierto? Y en esa moto yo cogí y la sembré. Y cuando la gente supo, pastor, sembraste tu moto, eso es que el carro viene, eso es que no sé qué cosa viene. Yo, bueno, si Dios quiere darlo, pero yo no lo di porque como negocio, porque yo conocí al principio. Y yo te digo, ese año, bueno, hasta que me fui para República Dominicana, anduve a pie. No llegó ni carro, ni otra moto, ni nada. Anduve a pie. ¿Me entiendes? Cuando llegué a República Dominicana, pero la palabra se cumple, lo que tú siembras, eso recoge. Llegamos a República Dominicana, bueno, cuando ya vuelvo con Milena, que ya estábamos casados y todo eso, para poder buscar casa, el director del ministerio me prestó la moto de él. Era una 90, una motico esa, y yo comenzamos a buscar hasta que encontramos la casa, hicimos el contrato. Michael, mira, vengo a devolverte la moto, ya encontramos dónde viví, ¿dónde iba? Lo llevamos, todo eso. Y entonces el director me dijo, Pacho, estoy viendo dónde vives tú y estoy viendo todas estas cosas. Tú necesitas esa moto más que yo. Coge la moto, quédate con ella. Hasta que salí de República Dominicana, yo tuve esa moto para andar ahí en el pueblito donde estábamos viviendo. Y me acordé, ¿cierto? Sembré una moto ahí en Colombia a un misionero y acá, siendo misionero, alguien me sembró también una moto. Eso es una realidad, pero no como, vuelvo y digo, no como negocio, ¿me entiendes? Eso voy a sembrar, hermano, siempre el carro, ¿ah? No una Harley, ni que tiene que ser ya en las condiciones. Señor, hoy van 5 días, 5 meses y tú no me has devuelto lo que sembré. O sea, no es por negocio, ni puedo presionarlo por eso, ¿me entiendes? Entonces, voluntariamente, no voy a leer los otros versículos ahí que están ahí, pero todos esos, vez tras vez en el Antiguo Testamento, vez tras vez, hacen énfasis en el que tenemos que dar voluntariamente. Ahora, segunda de Crónicas 24, ya que está por ahí, hay una cosa que me llamó en esta cita. 24.
24:10, dicen: y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y los echaron en el arca hasta llenarla. ¿Sabe qué me llama la atención? Dice: todos los jefes. O sea, el tema del diezmo no es para el pueblo. O sea, los pastores no diezman. Los pastores tienen que diezmar. Yo diezmo. ¿Me entiendes? Sea los líderes, sea lo que tú hagas, tú tienes que ofrendar también. Tú tienes que darle al Señor. Exacto, lo que se llama el diezmo de diezmo. Ellos recibían los diezmos y de eso sacaban el 10% también para el templo. Entonces, todos, el que no diezma, porque está en una posición de liderazgo, mi hermano, no conoce el principio. Se está llenando de codicia y de otras cosas. Que yo no necesito porque yo soy el no sé qué cosa, porque yo soy el que doy cobertura. Mi hermano, ahí hay problemas. Ahí hay problemas. Entonces necesitamos entender eso. Todos, y porque es creo que yo no sé dónde lo puse, pero en algún lugar yo puse y siempre lo enseño. El mejor antídoto contra el egoísmo, ¿cuál es? Dar. Entonces, ese egoísmo también lo hay en los líderes. En los pastores también a veces hay egoísmo también entre nosotros. Yo no comparto esto, no doy esto, no, todo es para mí, para mí, para mí, para mí. ¿Me entiendes? No, yo necesito aprender a dar, a compartir de lo que Dios me ha dado, de los recursos, de las enseñanzas, todas estas cosas, para que otros también sean bendecidos. Pablo en el Nuevo Testamento, estaba hablando del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Pablo también anima a la gente a dar. Por ejemplo, en Hechos, una vez íbamos allá en República, creo que fue allá en República Dominicana, íbamos en el carro y Milena le preguntó a los dos, Mateo y Juan, ¿por qué tenemos que dar? ¿Por qué tenemos que ofrendar? Y entonces Juan, yo digo, porque si yo doy, abro más espacio para recibir. Y nosotros nos quedamos pensando, ¿y si es así? Es verdad, cuando mi hermano, tú tienes tu poco de cosas ahí, llenando tu closet y todo, y tú no compartes porque algún día me voy a adelgazar y eso me va a servir. Algún día esto se va a poner de moda. Si tú no desocupas el closet, no tendrás espacio para lo nuevo, lo que Dios quiere darte también. Y así es en la vida. Mateo, dije Hechos 20. Hechos 20, 35. Dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Pablo los anima, les recuerda lo importante de dar. El que da es bienaventurado, es doblemente bendecido. ¿Me entiendes? Pero si tú no quieres dar, porque yo no me parece, porque mi hermano, te pierdes esa bendición. El poder soltar, el poder dar, el poder ser libre. El director del ministerio que nos llevó a República Dominicana era un gringo y él tenía sus ideas y él decía que cuando él tenía problemas económicos, él cogía que lo primero que pensaba era, ¿dónde voy a dar? Necesito dar, porque si el problema me lo está generando la plata, yo necesito liberarme de este problema. Yo me echaba a reír de Michael, tal vez en Estados Unidos, por acá la gente se pone esto, no, Pacho, tú necesitas aprender que si el problema es la plata, tienes que soltarla, suelta esa carga. Y es verdad, necesitamos. Los Estados Unidos, en la época en que más misioneros y más recursos enviaron a las naciones, fue en la época más crítica económicamente en los Estados Unidos. Después lo volvieron un negocio. Pero en la época más crítica fue cuando más misioneros y más ayuda enviaron a las naciones. Entonces,
Son cosas principios que uno tiene que entender. Ahora, ¿cómo debo dar? Un principio, de acuerdo a mis ingresos y posibilidades. Deuteronomio. Mira, desde el Antiguo Testamento, el cito de atrás y de adelante para que tú veas que el principio no ha cambiado. Deuteronomio 16, versículo 17. Dicen, cada uno con la ofrenda en su mano, conforme a la bendición que Jehová, tu Dios, te hubiere dado. O sea, tú no tienes que traer lo que Dios no te ha en ofrenda, lo que Dios no te ha dado. Y ahí también ha habido un poquito de manipulación. Hágalo en fe, hermano. Ahora, yo te voy a decir algo. Una cosa es, yo voy a decirlo así, lo normal que tiene que suceder, y otra cosa es unos momentos especiales de fe, en que Dios quiere activar un milagro. Entonces, cuando tú tienes que dar el 10%, o tienes que dar, no, lo que Dios te pide en su palabra es que tu 10%, y tal vez hay un momento en que Dios te desafía, ¿y por qué no me das el 20%? Pero no lo puedes volver una ley. Hermano, Dios me habló que en esta iglesia todos tienen que dar el 20%. No, eso fue algo para ti. Eso fue un desafío de fe para ti, ¿cierto? Yo cuento el testimonio. Yo les conté, cuando me convertí estaba en una crisis, no tenía trabajo, y Dios me dio la oportunidad de hacer lo que se llaman vacaciones en la rama judicial. Entonces, le hacía las vacaciones a uno, después le hacía las vacaciones al otro. Entonces, me salían 3, 4 vacaciones, y con eso yo ahorraba para los meses en que no tenía trabajo, mientras salía el otro trabajo. Y con un buen manejo de las finanzas, pues yo podía hacerlo. Y un día yo estaba orando, Señor, pero esto de cuando salgan las vacaciones, esperando, a veces, bueno. Y un día hubo un evento en la iglesia. Y el pastor que estaba predicando, alguien de afuera, él dijo, todo lo que se ha recogido es la ofrenda y los diezmos para que este lugar funcione. En esa época nos reuníamos en el hotel, el Hotel Caribe. Nos reuníamos en el Hotel Caribe. Entonces, dijo, pero ahora yo voy a recoger una ofrenda para mí. Yo vengo de Estados Unidos, si usted sabe, me toca poder pagar tiquetes, un tren, no sé qué cosa. Entonces, voy a orar de esta manera. Lo que Dios ponga en tu corazón, cierra tus ojos y pide al Señor, Señor, ¿cuánto debo dar? Y yo hice la misma cosa. Señor, de lo que está en la billetera, ¿cuánto debo dar? Pero en esa época, ¿qué hacía yo? Yo tenía una parte en el banco y en la billetera yo aquí ponía lo que me podía gastar. Pero la caleta que yo tenía para otras necesidades y otras cosas, yo las metía acá abajo, usted sabe. Entonces cuando yo vi que el Señor me dijo, danlo todo. Bueno, Señor, no hay ningún problema. Yo cogí mi billetera, lo que estaba aquí, lo saqué y lo sembré. Y yo sentí como el Señor me dijo, Pero yo me quedé callado. Señor, gracias, Señor. En la noche hubo otro evento en otro lugar y el mensaje tenía que ver con algo con eso. Entonces, en la noche cuando llegué a la iglesia, que otra vez estaba el mismo predicador, yo cogí, saqué la caleta y la metí ahí. Bueno, eso fue un domingo. El lunes, yo solamente lo hice por obediencia, no le pedí nada, solamente yo, y arrepentido por lo que había pasado. El lunes me llamaron del tribunal. Pacho, mira, se presentó una vacante, vas a estar contratado, O sea, era ya un trabajo estable. Vas a comenzar como notificador, que era lo más bajo en un juzgado, ¿me entiendes? Pero no te preocupes porque el secretario se va a pensionar. Y cuando yo le dije, no, yo lo que quiero es tener una entrada fija para no estar todos los meses que se me está acabando, para ver cuándo sale la otra vacación. Yo me sentía bendecido y agarré el trabajo.
Y el secretario me dijo, mira, él se llamaba apellido Padilla. Mira, muchachito, me dijeron que tú también eres abogado. De todos los que estaban en el juzgado, el único que era abogado era el secretario y lógicamente el juez. Me dijeron que tú eres abogado. Yo le dije, sí, señor. Bueno, ahora sí me voy a pensionar para que tú seas el secretario de este juzgado. Yo le dije, señor Padilla, yo solamente quiero estar aquí, porque mi pasión está en otras cosas. Ya yo era pastor de jóvenes, necesito estabilidad para esto. Ahora sí me voy a pensionar. Y efectivamente a los 2 meses se pensionó. O sea, yo ganaba en ese momento como notificador como 190,000 pesos. Eso para mí era la gloria. Y cuando él se pensionó, el puesto de él eran como 700, 800,000 pesos. O sea, 4 o 5 veces más de lo que él ganaba. En menos de 2 meses. Y yo entendí, si yo no suelto, si yo estoy amarrado al poquito que está aquí, Dios no puede soltar lo otro. Porque Dios es fiel. Si tú eres fiel en lo poco, Dios te va a poner sobre más. Pero si no eres fiel con lo poco, olvídate que te va a poner. ¿Por qué el Señor no me puede? Porque es que tú no has sido fiel con lo poco. Y ahí en lo poco es donde Dios trabaja tu corazón. Acuérdate, el dar es el antídoto contra el egoísmo. Entonces, si yo aprendo a dar con liberalidad, Dios me puede poner sobre más para poder dar con liberalidad. Entonces, vuelvo y digo, de acuerdo a tus ingresos y a tus posibilidades, ahí esos versículos, todos esos hablan de lo mismo. Dios no te pide lo que no te ha dado. ¿Me entiendes? Eso de esas palabras ahí todas, etcétera, etcétera, usted me entendió, que van más con la manipulación que con lo que Dios te pide. Si Dios te lo pide hacerlo un día, una vez, amado, gloria a Dios, hazlo, porque Dios te lo pidió. ¿Me entiendes? Pero no te dejes manipular, no dejes que seas engañado, no sé, otras cosas ahí, coaccionado para dar lo que Dios no te está pidiendo que des. Entonces, otra cosa, da sin ostentación, sin orgullo. Llevo el billetico así de 100 desde acá para que todo el mundo vea. O si voy a dar un sobrecito así gordito, entonces, sí, Señor, para ti, para que todo el mundo vea. O sea, usted sabe lo que dice la palabra, que lo que es, que no lo sepan, entonces, ya usted conoce el principio. No tienes que darlo por ostentación, ¿me entiende? Acuérdate la escena de la viuda, ¿cierto? Jesús estaba viendo lo que ponían en el plato. Y él se dio cuenta de lo que daba la viuda pobre y lo que daban los otros. Y con la actitud que daban. Dios conoce eso. ¿Me entiendes? Entonces, no por ostentación, sino con sencillez. Libre y por agradecimiento. ¿Me entiendes? Da con libertad al Señor y con agradecimiento. Siempre trae tu ofrenda o lo que vayas a dar o lo que vayas a sembrar con agradecimiento al Señor. Porque tú me has dado, porque tú me has bendecido. Contrario a la otra, ¿cierto? Por tristeza, por obligación. Bueno, ya me van a dañar el cole ahora. Quejándote por todo. Con alegría, sin esperar nada, sin codicia, ¿cierto? Da al Señor, cuando tú das es como si tú murieras a eso. Voy a poner un caso. Señor, 100,000 pesos. Señor, yo muero a esos 100,000 pesos. Son tuyos, ¿me entiendes? Son para ti, para tu reino, ¿cierto? Han habido casos de gente que se va de la iglesia y, pastor, yo he dado a la iglesia tanto, devuélvamelos. De eso, está bien, deme la mitad, pero devuélvamelos. O sea, espérate un momentico, no entendiste. No entendiste lo que estaba pasando y lo que Dios hizo, ¿me entiendes? Sin esperar nada, sin codicia. Sí, es cierto, por ejemplo, en el caso por eso es que estamos también luchando para que las otras iglesias estén en orden, tengan su tema de personería jurídica y todas esas cosas, porque estando ordenado, cuando la gente da a la iglesia,
nosotros podemos expedir un certificado de donación y eso te ayuda con el tema de tu declaración de renta, te baja los temas de impuestos y todas esas cosas. Pero no pensando en eso, ¿cierto? No, tengo que dar esto para que me baje, para que este año... No, darlo con liberalidad. Un beneficio es que como nosotros estamos organizados, podemos certificarte el tema de tus donaciones. Por eso es importante que con el sobre tú pongas tu nombre y tu cédula, porque en el sistema, cuando la persona va a buscar, en el caso de Diana, cuando Diana se mete en su programa, y por ejemplo la cédula mía, 72 millones, le da y ahí aparece todo lo que yo he dado en el año. Y conforme a eso me da el certificado de donación para la exención tributaria, ¿me entiendes? Si tú no lo necesitas, gloria a Dios. Hay gente que me ha dicho, pastor, yo no necesito nada de eso. Bueno, mi hermano, sé libre, ¿me entiendes? Pero si tú quieres disfrutar de eso, ahí está la opción y la posibilidad. También uno ha visto casos, una persona me dijo, ay pastor, yo no sabía, póngame tanto para ver, póngame tanto. Eso no es así, ¿cómo se te ocurre? Yo no puedo hacer. Bueno, para que sea verdad, mañana le traigo esa plata para que usted me certifique. No, espérate, eso fue el periodo pasado, por el tema, son un corte, bueno, esos temas se maneja tributariamente o contablemente. Pero lo que muestra todo eso es codicia, ¿me entiendes? Debemos dar al Señor sin codicia, ¿cierto? Con generosidad, con libertad. Ahora, todo esto sin alegría, con codicia, con esclavitud, por ostentación, todo eso muestra que ese corazón no está sano. Cuando alguien da algo para que lo reconozcan, es porque necesita reconocimiento, o sea, un corazón que no está sano. Si das con el tema de la codicia, tu corazón no está sano. Hay un problema de codicia, y que tu corazón necesita. Si lo das con amargura, si darle a Dios o a tus hermanos, lo das con amargura, hay algo en tu corazón. Por ejemplo, también a los padres. Si tú a tus padres le das con amargura, con tristeza, porque le tienen que, etcétera, etcétera, amado, así no funciona el dar. ¿Me entiendes? Y eso refleja que en tu corazón hay algo que sanar frente a tus padres, frente a tus hijos o a cualquier persona. Un corazón sano da con libertad. Y como estamos viendo acá en el capítulo 4 de Hechos, un corazón sano, lleno del Espíritu Santo, da con liberalidad, sin temor a lo que pueda pasar. Yo te digo, yo me convertí, yo vivía en Manga y la iglesia funcionaba en el Hotel Caribe en Boca Grande. Pero mis amados, usted me oye, el pastor vivía en Manga, sí, pero vivía arrimado. O sea, yo no era que vivía porque mi familia podía pagar todo eso, yo vivía arrimado en la casa de mi abuela. Y amado, del culto, del servicio, a veces yo me tenía que venir a pie de allá hasta mi casa, porque yo no tenía plata a veces para el bus, ¿me entiendes? Pero muchas veces, y gracias a Dios, a veces yo iba caminando y cuando iba caminando, ¡pip! Hermano, ¿para dónde va? No, que voy voy para Manga. Venga, yo le doy el chance. ¿Me entiendes? Me daban el chance. Había gente que me preguntaba cuando me veía saliendo, mi hermano, ¿y usted en qué se va? No, no sé, no tengo. Venga, yo le doy el chance. Y después uno se vuelve descarado. Mi hermano, tú vas para Manga, tú vas para el bosque, me das el chance. ¿Me entiendes? Entonces, pero eso hace parte de la hermandad, ¿cierto? Y del tema de tener un corazón sano para dar y para recibir, para preocuparme por la necesidad de otras personas. Entonces, ahora, por el dar se reciben beneficios. Por ejemplo, voy a pasar unos minuticos nada más para esta parte. Proverbios 11. Versículo 25. Dicen,
el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Mira una promesa, el alma generosa será prosperada, no el alma amarrada, ese espíritu de codo, fuera en el nombre de Jesús, ¿me entiendes? Y yo te voy a decir una cosa, aún con nosotros mismos, ¿cierto? Porque a veces somos con nosotros mismos. Yo le digo, hermano, yo no voy a decir que soy totalmente libre en ese tema. Mi historia, yo les he contado, yo nací en un lugar que tuvo muchos recursos. Mi papá era gerente de empresa y mi mamá tenía su salón, él iba muy bien y yo estudié mis primeros años en colegios de niños ricos en Barranquilla. Y luego viene la época en que mis padres se separan y viene la época en que comienzo a avanzar necesidades y hambre y dificultad y todas estas cosas. Y todo eso me llevó como a crear esquemas mentales donde yo necesitaba ser buen administrador de lo que yo tenía. Y ser buen administrador hasta el punto de volverme tacaño conmigo y con todas esas cosas. O sea, yo era incapaz de comprarme unos buenos zapatos, porque esos zapatos que cuestan 100.000 pesos, me compro 3 de 33.000. ¿Me entiendes? Entonces, y así era todo, ¿me entiendes? Hay algo que ha quedado. Yo, amado, yo no compro en ningún lugar de primeras. Yo llego a un lugar, veo, observo, tomo precio y voy comparando y después decido, mira, de lo que yo puedo pagar, que me gusta, es eso. ¿Me entiendes? Yo no me meto en un primer lugar y voy comprando, yo voy mirando. Y todo eso, con todo. Ahora, en esas cosas también fallo. ¿Me entiendes? Cuando yo me casé, mi esposa tenía otro concepto y mi esposa me decía, mijo, cómprate unos buenos zapatos, tú tiras buena pata y te van a durar lo mismo. Y me daba cuenta que sí era verdad. Compraba unos buenos zapatos y me duraban más de los 3 de 33.000 pesos. Entonces comencé a entender que no era un tema o sea, no era realmente económico lo que pasaba. Ahora, el hecho de que tú gastas, que algo te cueste bastante no quiere decir que también que es bueno. ¿Me entiendes? Hay veces que solamente es pura marca, puro no sé qué cosa, pero no resulta duradero y lo que se quiere, ¿cierto? Entonces, ese tema lo estábamos tocando el jueves pasado en la reunión de hombres. Estábamos hablando de ese tema. Entonces, por todo eso, pues muchos de mis esquemas, ¿me entiendes? De ser aún tacaño conmigo mismo, y son cosas que han ido cambiando. Una cosa es ser tacaño y otra cosa es saber administrar todo bien. Incluso el saber administrar implica que lo que yo tengo es del Señor, no es mío. Y por eso también tengo que manejarlo bien. El carro que yo administro, tengo que cuidarlo. Por el hecho de que me lo dio, lo voy a reventar, no le voy a echar más aceite por todo el año. Si es de Dios, que Dios cuide ese motor. No, precisamente porque Dios me lo dio, tengo que cuidarlo. Tengo que estar pendiente de que las cosas rindan, duren y todas esas cosas, ¿cierto? Entonces, si tú eres generoso, dice ahí, el alma generosa será prosperada. Hay gente que nada más es generoso consigo, ¿me entiendes? Voy a poner un ejemplo así. No, como yo soy el que trabajo, los zapatos buenos son los míos. Los demás, si quieren cosas buenas, que trabajen en la casa. La mujer remienda los calzones y tal. Y no sé qué cosas. No eres generoso con tu familia. ¿Me entiendes? Ellos también necesitan saber y conocer. Porque hay una cosa, este tema de dar se enseña. Tú tienes que comenzar a enseñar a tus hijos a compartir. Si hay alguien que es egoísta, son los niños. Entonces, por eso tú tienes que enseñarle a dar. A nosotros nos pasó con Mateo, que Mateo, o sea, de todo lo que Mateo, bueno, de todos nosotros, pero también de Mateo, la ropa que él iba dejando, la íbamos sacando y la compartíamos. Pero no le decíamos nada a Mateo, sino que eso lo hacíamos nosotros como adultos.
Y más de una vez se quedaba mirando a los niñitos de la iglesia. Esa camisa es mía. Mateo, no sé qué. Sí, papi, esa es mía, esa es la que me gusta, esa es la del hombre araña, esa me la regaló mi tía Zulma. Muchas veces. Entonces entendimos que teníamos que enseñarle a ellos. Entonces, hoy en día todavía, bueno, ahora grande con mucha más razón, hijo, de lo que está ahí, ¿qué puedes compartir? Y ellos mismos sacan, ellos mismos dan, o sea, se les enseña desde pequeño a dar, a compartir, ¿me entiendes? Los alimentos. Eh, Voy a decir algo y lo voy a decir con mucho respeto. Y hay gente que está aquí y sabe que es así. Nosotros compartimos los alimentos con la empleada del servicio en la misma mesa. Sí, yo sé que estoy pasadito, ¿me entiendes? Y ella come lo mismo que como yo cuando nos sentamos a la mesa. ¿Y eso con qué objeto? Uno, trabajando con mi ego. Dos, que mis hijos vean eso. Que mis hijos vean eso. A veces ella se sienta aparte, bueno, pero ella sabe que puede sentarse con nosotros a la mesa y se ha sentado y comparte los alimentos con nosotros. Mis hijos necesitan ver eso, ¿me entiendes? Entonces, el dar, el ser generoso se enseña. Pero si el niño ha visto, no le vayas a dar, cuidado que no sé qué cosa. El niño cuando crezca también te lo negará a ti. También será egoísta contigo, si tú no se lo enseñaste a él a ser generoso con los demás. Bueno, ahí está, dar es un antídoto contra el egoísmo, la codicia y los otros problemas del corazón. Bueno, ahí está el versículo. Y bueno, Malaquías capítulo 3, versículo 10, otra promesa y otra bendición. Dice, Dios será probado cuando tú das, ¿cierto? Él mismo dice, probadme en esto, en la única porción que dice esto, pruébame y verás si yo no abro la ventana de los cielos y reprenderé al devorador por ti. No tienes que estar reprendiendo, espíritu de no sé qué cosa, espíritu. No, Dios mismo reprende al devorador. ¿Entiendes? Entonces, ser generoso siempre traerá bendición para cada uno de nosotros. Amén. Ahora, que el dar sea una cultura y una actitud del corazón. Siempre va a necesidad y siempre habrá necesitado. Jesús lo dijo, en el mundo siempre habrán pobres, siempre habrán necesitados, ¿cierto? Ahora, ya con esto cierro. Cuando yo llegué a República Dominicana, la iglesia, cuando la comenzamos, era un sector pobre, bastante, y a mí me llamaban, pastorcito Pacho, mire, no tengo para el arrocito, pastor, no sé qué cosa, pastor. Y de lo que nosotros recibíamos como, por decirlo, como ayuda o como, teníamos una cifra, el ministerio nos daba, entonces sacábamos para la iglesia y sacábamos para, ¿no? y vivíamos apretados y tanta necesidad. Y un día yo me puse teníamos una tarima y yo me arrodillé en la tarima y le dije, Señor, estoy cansado de ver tanta necesidad y yo no poder hacer nada. Señor, ¿para qué me trajiste a este lugar si yo no puedo ayudar a la gente? Y el Señor me habló y el Señor me dijo, tú no puedes satisfacer todas las necesidades, pero yo sí. Enséñales que dependan de mí. Entonces mi trabajo no es suplir las necesidades de todos porque yo no soy Dios, yo no puedo. Pero mi trabajo sí es enseñar a la gente que si van a Dios, Dios puede suplir todas nuestras necesidades. Y es mi gran desafío. Yo no puedo suplir todas las necesidades, pero Dios, aún las espirituales, ¿cierto? Hay mucha que, mira lo que pasó en Hechos de los Apóstoles. Las viudas se estaban quejando porque la estaban descuidando y estos manes, con tanta gente, más de 8,000 personas, ¿cómo los manejaban 12? Entonces, por eso tuvieron que tomar una decisión administrativa, nombraron diáconos para que ellos pudieran dedicarse a la oración y al estudio de la palabra. Entonces, también quiero animarte
también enséñale a tus hijos a que dependan de Dios. Lo más parecido a Dios somos nosotros para nuestros hijos. Entonces a veces nuestros hijos no le piden a Dios, sino a papi, mami, papi, dame, pa. Hijo, pídele a Dios. Dios va a suplir. Y créame, eso lo hemos hecho nosotros desde pequeños. Por el medio donde hemos estado siempre les enseñamos a Mateo y Juan, hijo, ¿tú quieres en esa época ¿cómo es que se llama eso? El juego, el Nintendo, el no sé qué cosa. Bueno, todos esos juegos que cuando ellos quisieron, el Play, pídaselo a Dios. Y Dios abría la ventana de los cielos y enviaba la provisión. A veces sin saber, a veces lo dicho a nadie, Dios mismo. Oye, una vez recuerdo que, ¿cómo es que se llama? Usted sabe que está el juego, está la consola y otra que es sensor de movimiento. ¿Tiene un nombre? ¿Mm? No. El sensor de movimiento. El Kinect, exacto. Entonces, apareció la provisión para comprarle la consola, pero él quería el Kinect. Mi hermano, y en la iglesia pasó alguien y dijo, oye, yo he sentido una cosa, ven acá, los hijos del pastor Payo que quieren un Kinect. Y la gente me lo dejó en la oficina. Y lo pusimos ahí. Yo recuerdo que la suegra, ¿se acuerdan? Cuando ellos vieron, ¿y qué entendieron? Mi papá me compró. No, Dios proveyó. Dios proveyó. La cara de Mateo viendo, Dios proveyó, papi. Y Mateo y Juan se abrazaban, Dios proveyó, Dios proveyó. Aprendieron y han aprendido. Por ejemplo, en esta etapa de los estudios de ellos, allá en Francia, Mateo sabe que Dios es el que ha provisto porque su papá no tiene para sostenerlo en Francia. Pero Dios sí. Dios sí. Juan, les contamos el milagro de él ahora con su matrícula. ¿Quién lo hizo, hijo? El Señor. Y necesitamos enseñar a nuestros hijos que Dios también es Dios para ellos.